Y cuando salía a los distritos alejados a comer empanada con la señora, era insuperable, ¿no? Sí, comía mucho. Y tenía también un sistema de llevar el gabinete. Nos íbamos a Calingasta, iban los ministros, iban los secretarios, iban los directores, vamos a Valleferti y iba con toda la gente. Y tal problema, opina fulano, tiene la palabra tal, a ver, el ministro tal cosa, y tenían que salir, tenías que... Lo llevaba y había que ir y había que hacerse cargo de los problemas también. Una época muy interesante, muy productiva, muy provechosa, y bueno, y de aprendizaje, así que para mí ha sido... Claro, porque esa había sido la segunda etapa, don Leopoldo, él ya había sido gobernador y había tenido que ganar 2 veces para ser gobernador. Claro. Y luego de que él renuncia, luego es electo senador nacional. Otra etapa de nuestra historia, ¿no? Sí, ¿Se acuerda de las sesiones de la noche de los senadores? Vos estabas. Me tocó, porque el pueblo era espectacular. Yo apenas llegué a la Cámara de Diputados, llegué de suplente, y cuando llegué, estaba el secretario general de la Gobernación en esa época. Me dice, bueno, y el vicepresidente del bloque va a ser Pedro Rizzi. Yo no había hablado nunca en una Cámara. Y me mandaba al frente para hablar de todo, ¿no? Y era una Cámara terrible. En esa Cámara estaba Gioja, De Santi, Emilio Mendoza, el Peto Godoy, estaba Antonito de la Torre. Uno decía, pido la palabra, cuando levantaba el dedo se lo habían cortado. Y del lado de usted también estaba... teníamos algunos. Y bueno, y en la noche de los senadores, fue muy criticada, pero fue una decisión de autoridad donde estableció, no lograba llegar a un acuerdo con el justicialismo donde fuera un senador para el justicialismo y otro para el bloquismo. Entonces él tomó la decisión de que fueran los dos sanjuaninos. Entonces hizo el acuerdo con la Cruzada Renovadora, que tenía 11 votos y nosotros teníamos 11, teníamos 22. El bloquismo y la Cruzada. La Cruzada, entonces salió don Alfredo Abelín y don Leopoldo Bravo. Pero él había estado dispuesto a negociar con el justicialismo, pero el justicialismo quería los dos senadores. Entonces se hizo esa sesión. Durante el gobierno era justicialista, era muy difícil. Y aprovecharon un viaje. Aprovecharon un viaje. Aprovecharon el viaje y manejar la legislatura. Nadie quería abrir la legislatura porque estaba manejada por el justicialismo, y lógico. Pero se abrió la legislatura, hubieron corridas. No se quería abrir la legislatura. Pero se abrió la legislatura y bueno. Tiraron unas patillas camisadas. Y me tocó con mi amigo Polo Bravo, que en paz descanse y que le debo tantas cosas buenas, y a don Leopoldo. Él me hizo, yo tuve que presentar la moción para que don Leopoldo Bravo fuera el senador, así que me quedó ese orgullo, ¿no? ¿Vos lo presentaste? Sí, y me acuerdo que estaba Lucho Román, el inefable Lucho Román, ¿no es cierto? Y mientras yo estaba hablando, decía, y me acercaba el micrófono y yo miraba lejos porque me ponía el micrófono al lado, y estamos escuchando la tediosa exposición del diputado. Adelante tuyo. Claro, yo estaba hablando, yo tenía que hacer como que no. En exclusivo por Radio San Martín, decía. El otro día un pajarito me contó que el primer dato de la finca del Fuerte había unos muchachos bloquistas ahí dando vueltas que eran ustedes. ¿Es verdad? Sí, era así. Le cuento, ¿cómo era? ¿Cómo es? Venían acá, había mucha disconformidad, porque había asumido Escobar, en primer lugar le había quitado las retenciones a los sindicatos, entonces al quitarle las retenciones obligatorias no tenían ingreso. Claro. Entonces a los pocos meses le habían pedido un juicio político, pero dormía el juicio político, y decían, no lo podemos, ¿cómo vamos a hacer el juicio político? Recién llegué. Y venían acá en las reuniones de comité, le decían, pero miren, hay un problema, y si en Hacha está haciendo una estancia, hay obreros del Estado, están las maquinarias del Estado. Decía la gente acá en el partido. Acá nos decía la gente en el partido, los hachayeros venían y nos decían, no muchachos, pero no debe ser tanto. No. Bueno, estábamos ahí, y un buen día, Sánchez y Héctor Sánchez, todo arte, se habían instalado en la puerta de la legislatura con un colectivo grande, habían puesto una carpa, estaban ahí, y vienen, y cuando íbamos saliendo con el Polo Bravo, habíamos estado en una reunión de bloque,
nos dicen, bueno, ¿y qué van a hacer con el juicio político? Y nosotros no le veíamos andamiaje al juicio político por las retenciones. Y si que había le presentado ATE por las retenciones. Exacto, ese juicio político estaba presentado, pero ellos querían que lo activáramos y que llegáramos. Digo, mire, puede ser un delito, pero no da como para una destitución. Entonces le dice el pueblo, mire, a nosotros nos están dando informaciones que en Hachal tiene una estancia y todo. Ustedes sí traen elementos, pero nosotros no tenemos elementos suficientes como para hacer una destitución de un gobernador. Bueno, ahí estaba Héctor Sánchez, estaba Roy Kirby, el abogado. Roy Kirby, que sí, por ya no está. Eloycito. Eloy Camus, Eloy Chico, Camus, un nieto de don Eloy. Bien. Y bueno, entonces, y si nosotros nos vamos a ir, y se fueron ese mismo día. Ese mismo día. O sea, eso era un día viernes. Y el día sábado cayeron de vuelta ya con las filmaciones, con la cámara. ¿Y se la mostraron? Y nos mostraron a todos. Y bueno, ya empezó a tomar muchas, porque sí, se veían todas. Y bueno, y ahí me nombraron en el juicio político. Para el juicio político la Cámara se divide en dos, sala acusadora y sala juzgadora. Sí. En la acusadora se nombran 5 investigadores y me nombraron como investigador por el bloquismo. Y bueno, habían 2 por la acusada, 1 por el bloquismo y 2 justicialistas. Y bueno, ahí empezamos. ¿Y hubo traición ahí? Ustedes no, porque eran de otros, pero... Y bueno, pero los peronistas traicionaron ahí. No, yo no catalogo nada. Muchos peronistas que votaron en contra. Fue una decisión política, bueno, sí, cada claro. uno le pone la carátula que quiera, ¿no? Pero en principio, por el lado del justicialismo estaba Gálvez y Zuleta, y bueno, y ellos no investigaban la comisión. Ellos frenaban todo. Yo les decía, tenemos que ir a la estancia, tenemos que ir acá. No, dice, pero ¿te parece? Me decían. Bueno, vamos a hidráulica, ¿te parece? Y bueno, y ahí estábamos, claro. Que sí, que no. Y bueno, hasta que finalmente un buen día dice, sí, tenemos que ir, dice Zuleta. ¿Qué pasó? ¿Y qué pasó? Y bueno, y ya se dividieron las aguas, y parece que habían tomado una decisión que interpretaban de que el gasto político, el desgaste que estaba sufriendo el justicialismo era muy grande a la luz de todo esto que estaba saliendo en los medios de difusión. Entonces, por eso yo no lo catalogo como traición, sino que fue una decisión política, una evaluación política, que bueno, unos se beneficiaron, otros se perjudicaron, claro. Pero la decisión política era esa que ellos consideraban. Le hacen la restitución a Escobar en el año... No, pero hubo una elección en el 93 anterior. Que claro, que le gana al escobarismo. Bien, en el 94... Le gana a todos, al bloquismo, al oficialismo peronista, todo el mundo. Hay una elección. Récord de votos en ese momento, el Frente de la Esperanza se llamaba. Y contaban... Fuera del peronismo. Dice que lo llevaban a Escobar como el candidato, iba al frente y le decían, pero usted es un corrupto, y se caía, pero más adelante lo aplaudían otra gente. Sí, y ellos son traidores. Sí, claro, y jugaban con el Frente la lealtad y así. Entonces, se recomponía, así que tenía mucho espíritu para poderse reconstituir. Bueno, lo restablecieron, y bueno, cuando lo restablecen, yo ahí renuncié. Yo y el Polo fuimos los dos únicos que renunciaron. Me acuerdo. Recuerdo como anécdota, yo dice, no, yo soy uno de los que he investigado, yo me tengo que ir. Yo creo que es culpable. Yo creo que está dictada la prisión preventiva por un juez, le han dictado falta de mérito en algunas causas, pero tiene prisión preventiva, y falta de mérito significa que no hay convicción total, que hay duda, pero bueno, no, yo me voy. Entonces me voy a ir a la casa de don Leopoldo, a decirle a don Leopoldo, y llego a la casa de don Leopoldo y me atiende en la mañana, ¿no? Ya iba ya con la decisión de renunciar. Y cuando él pasaba, Rizo me dice, y me dice, ¿vos sabés lo que me ha hecho el Polo? ¿Y qué ha hecho? Y ha renunciado. Uy, yo iba a decirle, no. Que vos también habías renunciado. Me has renunciado, ¿te parece a vos? Me dice. ¿Y no le dijiste? Don Leopoldo, disculpe, yo vengo a decirle lo mismo. No me digas, me dice, se enojó. Pero yo, no quería que renunciara. No quería. Nunca quería. Pasó para atrás, no. Pedro, un libro abierto para la historia más reciente, la no tan reciente. Muchas gracias. Gracias a usted.